El Señor les bendiga. Vamos a considerar hoy la palabra del Señor tal y como la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 16 y versículos del 13 al 20. Nos dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Bien, en el primer versículo a considerar, el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esta región quedaba muy al norte. Esta región quedaba ya fuera de los límites de Galilea. Y era una tierra donde habitaban muchísimos gentiles. Era una tierra ya de gentiles. Era una tierra en la cual era anecdótico encontrar judíos. Había muy pocos judíos habitando en esa zona. Entonces, en ese lugar discreto, en ese lugar en el cual había muy pocos judíos, Jesucristo les quiere llamar la atención a los discípulos acerca de su persona. Vale, vosotros me estáis siguiendo, sois mis discípulos, pero ¿a quién seguís? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Soy un profeta? ¿Soy simplemente un rabino? ¿Un rabí? De los muchos que había en aquel entonces. ¿Quién soy yo en realidad para que vayáis detrás de mí? Entonces el Señor Jesús, en ese lugar discreto, repito, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La primera pregunta, que les hace, en primer lugar, es, bueno, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Y esta, hermanos queridos, es la gran pregunta que encierra el Evangelio. Esta es la pregunta trascendental que revela el verdadero Evangelio. ¿Quién es Jesucristo en realidad? Y hermanos queridos, dependiendo de la respuesta, estaremos en la luz o estaremos en las tinieblas. ¿Estaremos en condenación o estaremos en salvación? ¿Estaremos en la verdad o estaremos en el error? Entonces, hermanos queridos, la salvación o la condenación depende de la respuesta que se dé a esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él preguntaba por sí mismo, y sus discípulos así lo entendieron. Me podéis preguntar, hermanos queridos, ¿y por qué se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Por qué usa esa expresión para referirse a sí mismo? Bien, este era un título específico del futuro Mesías que tenía que aparecer. Entonces es un título del futuro rey Mesías que anunciaron los profetas. Concretamente, en el libro de Daniel capítulo 7 y versículos 13 al 14
dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que era Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí se describe a Jesucristo en su segunda venida. Y al mismo tiempo, hermanos queridos, podemos preguntar, me podéis preguntar, bueno, Pastor Antonio, ¿y por qué se le llama el Hijo del Hombre? Bien, la expresión Hijo del Hombre alude a la naturaleza humana de Jesucristo. Y la expresión Hijo de Dios alude a la naturaleza divina de Jesucristo. Hay un solo Jesucristo. No hay dos Jesucristos, uno divino y otro humano. No, hay una sola persona. Hay un solo Jesucristo que tiene dos naturalezas. La que siempre tuvo, la divina, al lado de su Padre Dios, y la humana que adquirió cuando vino a este mundo del vientre de la bienaventurada y bendita Virgen María. Bien, de ese vientre y descendiente del rey David es que él tomó la naturaleza humana, de tal manera que en su divinidad era el Hijo de Dios y en su naturaleza humana era el Hijo del Hombre. Entonces, de esta manera, entendemos, comprendemos y aprendemos de que Jesucristo es una y misma persona, es una persona que tiene dos naturalezas, divina y humana. Y cuando se habla de el Hijo del Hombre referido a Jesucristo, se está enfatizando su naturaleza humana. Entonces, hermanos, vamos a la pregunta. Porque Jesucristo hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Vamos a ver las respuestas humanas. ¿Qué es lo que decían acerca de Jesucristo las demás personas? Ellos dijeron, los discípulos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bien, ¿por qué decían Juan el Bautista? Bueno, Herodes lo había decapitado, había mandado que le cortaran la cabeza, y entonces lo enterraron, y había algunos que creían de que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y que Jesucristo era ese, Juan el Bautista resucitado. Bien, Elías, el profeta Malaquías dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Malaquías 4:5. El profeta Malaquías profetizó de que aparecería Elías antes de el fin del mundo, de la consumación de todas las cosas y antes de la venida del reino de Dios. Bien, pues algunos creían que Jesucristo era Elías, pero en realidad Elías era Juan el Bautista, que había venido en el espíritu y en el poder de Elías. No es que él fuera Juan el Bautista, pero venía en ese espíritu de autoridad, de poder, de valentía que tenía que tenía Elías. Entonces, hermanos queridos,
Otros decían que era el profeta Jeremías. Pues tampoco. Nunca se dijo del profeta Jeremías de que resucitaría y que aparecería posteriormente. Así que estaban equivocados. Y otros pensaban que era alguno de los profetas. Bueno, cualquiera de los profetas, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, que bueno, ha resucitado y ha aparecido de nuevo. Bien, ¿qué sacamos de conclusión, como conclusión de todas estas cosas? Bueno, pues que la mente humana no puede concebir sino un Cristo que no pase más allá de un profeta o de un maestro. No puede, la mente humana no puede concebir un Cristo que no sea más que un profeta o un gran maestro de moral, que enseñaba cosas muy bonitas y muy buenas. De hecho, en el Islam, los mahometanos, los que siguen a el supuesto profeta Mahoma, creen que Jesucristo era un profeta. Y ahí se quedan. Pues no, señor, Jesucristo es más que un profeta. Efectivamente, Jesucristo era maestro, era profeta, pero era más que un profeta, era más que un maestro. Él era el Hijo del Hombre, Él era el Hijo de Dios. Y vamos a seguir considerando la palabra y lo vamos a ver más detenidamente. Bien, versículo 15. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta que determina si verdaderamente estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Si hemos conocido a Cristo o no hemos conocido a Cristo. Cristo, ¿quién es Cristo? El apóstol Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesucristo es más que un maestro. Hermanos, un maestro que da principios de moral y de ética es más que un maestro. Es más que un profeta que habla en nombre de Dios. Un maestro te puede instruir con sus enseñanzas, pero no te puede transmitir poder para vivirlas. Un maestro te puede indicar el camino, pero no te puede dar fuerzas para que sigas el camino, para que andes en el camino. No puede darte fuerza, pero Cristo te puede dar fuerza. Cristo es poder de Dios. Cristo transforma vidas y corazones. No te da meramente unos principios morales, sino que te da poder, te da una nueva naturaleza, te da la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, Cristo sí puede, haciéndote una nueva criatura, darte poder. Todos hemos oído hablar de Nicky Cruz, que era un pandillero, era un hombre que no tenía aprecio por la vida humana y era capaz de coger una pistola y matar al que sea, o pegarle una paliza al que sea, asaltar una tienda, asaltar un banco, en fin. Le hablaron el Evangelio. El pastor David Wilkerson le habló el Evangelio y él creyó en Cristo y su vida fue transformada, fue cambiada. Un maestro de moral le podía haber dicho: mira, lo que estás haciendo está mal, deberías de comportarte así, 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 pero ahí quedaba todo. Sin embargo, este hombre fue transformado por Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos queridos, nosotros no seguimos una religión,
La gente se sorprende, pero si habláis de Dios, ¿sois religiosos? No, no somos religiosos. Porque una religión no te puede dar poder. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Cristo. Porque Cristo sí puede dar poder a aquel que se arrepiente y le recibe como Señor y Salvador de su vida. La religión reforma, pero Cristo transforma, hermano. Versículo 16. Un versículo muy interesante que vamos a considerar y que tenemos que tener clara su correcta interpretación. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes, hermanos, el Hijo del Hombre. Ahora se habla de él como el Hijo de Dios. Las dos naturalezas de las que hablábamos antes. Hermanos queridos, si yo tengo un hijo, mi hijo es tan humano como yo. Si Dios tiene un hijo, es tan divino como él. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero Jesucristo es el unigénito. Unigénito significa único generado, único engendrado. Es el único Hijo de Dios nacido de su propio ser. Y por lo tanto, tiene todos los atributos de la divinidad. Por eso, habiendo un solo Dios, hay tres personas en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo de Dios surgió de la sustancia del ser de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la vida eterna de Dios Padre. Nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:2. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo es la vida eterna de Dios, es hijo suyo. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, repito, somos hijos por adopción, pero somos seres creados por Dios. La única persona que ha nacido del propio ser de Dios, de su propia vida, de su propia sustancia, de su propio ser espiritual, es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos queridos, por eso Él es el unigénito. Hermanos queridos, Jesucristo es más que un maestro. Jesucristo es más que un profeta. Conocer a Cristo es experimentar el poder transformador de Dios en tu vida. Solamente Jesucristo ha podido decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, la vida. Y hemos contemplado la vida, dice, hemos leído en 1 de Juan, la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos queridos, ser cristiano es una revelación. Es como estar en una habitación a oscuras, en una atmósfera cargada de humedad, de mal olor, agobiante, y entonces se abre una ventana, entrando la luz, entrando aire fresco, y eso es ser cristiano. Cristo es como esa ventana que al dar tu consentimiento, porque tú tienes que dar tu buen consentimiento, esa ventana se abre
porque Cristo no fuerza a nadie. Cristo es un caballero. Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, pero Él no fuerza, Él invita, Él seduce con su palabra maravillosa nuestras vidas a que abramos nuestro corazón a Él. Cristo es como esa ventana que cuando se abre, cuando decimos sí, estoy dispuesto, entonces Jesucristo abre. Es como esa ventana que se abre en medio de esa habitación oscura, cargada de humedad, un ambiente pesado, viciado, y ahora se abre una ventana, se abre la luz, se ilumina todo y entra una bocanada de aire fresco. Es toda una experiencia. Eso es ser cristiano, es conocer al Señor Jesucristo, es conocer el ser de Dios operando en tu vida. No es adquirir conocimiento acerca de Dios, sino conocerlo a Él en intimidad, hermanos. Tener un conocimiento experimental de Dios, de Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, Cristo es como esa ventana que al dar tu consentimiento, la mano del Espíritu Santo abre. Porque es el Espíritu Santo el que opera, el que va a abrir la ventana. Y el Señor dijo, esto no te lo reveló carne y sangre. ¿Y esto qué significa? Significa ser humano. Carne y sangre ahí significa ser humano. Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esto no te lo ha revelado ningún hombre, esto no es algo que procede de ti mismo, ni te lo ha dicho Juanito, ni Perengano, ni Citrano. No, esto es una revelación de Dios que ha venido a tu vida. Y hermanos queridos, necesitamos que Dios siga revelándose a nuestras vidas. Se ha revelado en nosotros el día que le entregamos nuestro corazón. El bendito día en el cual le conocimos. Pero necesitamos seguir renovando nuestras vidas. Como que a veces, hermanos queridos, nuestras vidas es como esa habitación a oscuras. Y cuando dejamos la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, ¿sabéis lo que pasa? Como que empezamos a cerrar la ventana. Y ya no entra tanta luz como antes, ni entra tanto aire fresco. Y empezamos a respirar ya un aire cargado de nuevo. Entonces, hermanos, no podemos cerrar la ventana, no, bien abierta. Siempre la ventana bien abierta, recibiendo más y más de Cristo, como dice la canción. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de su poder. Pues esa es la actitud que tenemos que tener. Porque, hermanos queridos, ser cristiano parte de una revelación de Dios. Dios se revela. De la misma manera que Pedro no sabía en realidad quién era Jesucristo, pero Dios Padre se lo reveló. Así, cada uno de nosotros, ¿qué sabíamos de Cristo? Antes que viniera a nosotros el Evangelio y se revelara el Señor a nosotros. Verdaderamente, esto no lo revela el hombre, no lo revela carne y sangre, sino que lo revela el Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos. Versículo 18, el polémico versículo 18. Vamos a estudiar este versículo para que tengamos bien claro qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Él se llamaba Simón. Sin embargo, el Señor Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pedro
en lengua aramea significa Kefas. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 42, no hace falta que lo busquen. Jesucristo no habló en griego, habló en arameo. Y la palabra que usó es la palabra Kefas. ¿Y qué significa Kefas? Pues significa una piedra. En griego, Petros. En griego, el texto inspirado por el Espíritu Santo en lengua griega usa la palabra Petros, que significa también una piedra. Y la palabra Kefas significa también una piedra. Pedro se constituyó, por tanto, en la primera piedra de ese edificio que se llama iglesia, utilizando una parábola, utilizando un símil, una ilustración. Supongamos que la iglesia es un edificio, como un edificio, y entonces la primera piedra que se puso de ese edificio fue Pedro. Pero cuidado, ahora vamos a ver cuál es la piedra realmente que está sustentando, que está cimentando el edificio de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Hermanos, la comunidad del pueblo de Dios reuniéndose en una asamblea convocada. Porque la palabra iglesia viene del griego ecclesiam, que significa asamblea convocada. O sea, una asamblea que se convoca para asuntos administrativos internos, municipales o del Estado, referentes también a la iglesia local, en nuestro caso, o se reúne en asamblea los miembros de la comunidad para rendir culto al Señor. Por eso cuando nosotros en el culto nos reunimos, estamos formando iglesia. Entonces no podemos hacer, digamos, hablando humanamente, la guerra por nuestra cuenta. Dios no quiere miembros sueltos, no, quiere miembros unidos en un solo edificio que es la iglesia local, y después todas las iglesias locales forman la iglesia universal que se extiende por todo el mundo. Y nos dice la palabra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca o piedra? ¿A qué roca o piedra se está refiriendo el Señor Jesucristo? Pues a la declaración que hizo Pedro. ¿Cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, Cristo mismo. Esa es la piedra fundamental sobre la cual se levanta la iglesia, y todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, se hace una piedra del edificio. ¿Quién fue el primero en declararlo, en confesarlo? Pedro. Esa fue la primera piedra. Por eso Cristo le cambió el nombre de Simón a Petros, a Pedro, porque fue la primera iglesia, fue el primero en confesarlo. Entonces, por eso, porque la iglesia es simbolizada o es ilustrada como un edificio, es que el propio Pedro, en su primera epístola, dice, acercándoos a él, piedra viva, está hablando de Cristo, démonos cuenta como dice que es piedra viva. Él es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Cristo es la base. Después vienen los demás que van creciendo sobre la base, sobre el cimiento, que es Cristo mismo. Dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, es decir, Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículos del 4 al 5a. Ahora me preguntaréis, ¿cuándo es que Cristo nombra en este texto a Pedro como jefe de la iglesia? ¿En dónde se le nombra como sucesor y representante de Cristo, es decir, su vicario? En ninguna parte. Aquí no se dice que Pedro tenga que ser el jefe de nadie, que tenga que ser la cabeza de la iglesia, ni que sea el vicario de Cristo, ni muchísimo menos. Eso es una conclusión, una interpretación falsa que se saca del texto, pero el texto no lo dice en ninguna parte. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que la iglesia siempre va a existir, nunca va a desaparecer. Hermano Antonio, pero si es que se ha perseguido, sí, pero por más que se le ha perseguido, siempre permanece. Hermanos queridos, entonces esto significa de que la iglesia no va a desaparecer. Dios va a velar por la existencia de la iglesia. ¿Y qué es el Hades? Bueno, pues el Hades es el infierno. En el Antiguo Testamento al Hades se le llamaba Seol. Y el Hades se refiere al infierno. Es un nombre que tiene el infierno. Versículo 19, ¿qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y me preguntaréis, Pastor Antonio, ¿y qué son las llaves del reino de los cielos? Pues bien, las llaves es el conocimiento del reino de Dios cuando el reino de Dios, el Evangelio, es predicado y enseñado. Dijo el Señor Jesús, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, es decir, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Lucas 11, 52. Cuando se predica el Evangelio, los que lo oyen tienen conocimiento para entrar en el reino de los cielos. Cristo, por causa de la revelación que le dio al Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo comisionó para que fuese el primero en abrir el reino de los cielos a los judíos. En Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42, y luego después a los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 48. Después la palabra sigue diciendo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa atar y qué significa desatar? Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Este era, digamos, el lenguaje que tenían los rabinos de aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. Cuando un rabino daba una sentencia, entonces ataba, porque prohibía algo. Y cuando ya quitaba la prohibición, desataba. Eran términos que se usaban en la época del Señor Jesucristo. Cristo, por tanto, le está dando autoridad eclesiástica para conservar y velar sobre el buen orden de la iglesia. Es simplemente lo que le está comisionando y lo que le está diciendo a Pedro. Para conservar y velar sobre el buen orden de la iglesia ante los problemas causados por las disputas entre hermanos. Autoridad, sí, autoridad, que tienen todos los líderes de la iglesia
Y no solamente Pedro. Si leemos en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Está hablando de los problemas que hay en la iglesia. Dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, que está hablando de los problemas internos de la iglesia. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, que la autoridad que se le había dado a Pedro también se le da a los otros discípulos, a todos los líderes de la iglesia. Vamos a ver, pongamos un ejemplo próximo. Imaginemos que en nuestra congregación hay 2 hermanos que están peleados, que no se soportan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que mediar como autoridad de la iglesia y tengo que dar una sentencia al respecto, porque ya he razonado con uno, he razonado con otro, y no hay manera. Ya por fin se piden perdón y bueno, se reconcilian. Pero resulta de que yo, para guardar el buen testimonio de la iglesia, les impongo, por ejemplo, que no tomen la Santa Cena el domingo que viene, cuando corresponda, porque han dado un mal testimonio en la iglesia. Y entonces ellos tienen que someterse a la autoridad de la iglesia, la autoridad delegada. En ese caso se está atando. Y cuando ya la autoridad de la iglesia dice: mira, ya podéis tomar la Santa Cena, pues entonces se está desatando. Esto es algo que no es ningún privilegio de Pedro, sino de cualquier líder eclesiástico. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos queridos, Dios tiene su tiempo para todo. Esperemos el tiempo de Dios para que todo salga bien. Hermanos queridos, en el griego hay 2 palabras referidas al tiempo. Una es cronos, que es el tiempo normal, los minutos, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Ese es el tiempo cronológico, el cronos. Pero después está el kairos, que es el tiempo específico en el cual ocurre algo concreto, algo específico. Pues tenemos que esperar en el kairos de Dios. Tenemos que esperar en que Dios va a hacer su obra en tu vida, no cuando tú quieras, sino en el kairos de Dios, cuando Dios lo determine. Que el Señor les bendiga, que esta palabra les ayude y les haga de mucha bendición, sea por mucha bendición a vuestras vidas y sea como ese agua o ese abono que cae al lado de la planta y crece llena de vitalidad. El Señor les bendiga.